venimos, Señor, como una congregación hispana aquí en Riverside, sabiendo que tenemos acceso al trono de tu gracia, que a través de Cristo, del cuerpo, el velo, que fue roto aquel día que Cristo murió, el lugar quedó abierto para que podamos nosotros llegar con toda confianza hacia el trono de la gracia. Y queremos presentarte en primer lugar los matrimonios, nuestros matrimonios. Queremos pedirte, Señor, que los varones, Señor, podamos tomar ese liderazgo que tú nos has dado con amor, Señor, que sepamos amar a nuestra esposa como Cristo ama a su iglesia, y que las esposas puedan someterse, Señor, a nuestro liderazgo, y de esa manera podamos vivir un matrimonio de amor y respeto para tu gloria y para tu honra. Después oramos por los hijos, nuestros nietos, y pedimos, Señor, para que los cuides, los guardes, Señor. Viven en un mundo muy difícil, con mucha presión sobre sus vidas. Por todos lados les llega la maldad, el pecado, la mala influencia, Señor, el temor. Todas esas cosas en las que vivimos el día de hoy, Señor, llegan a nuestros hijos en las escuelas y donde quiera que ellos van. Te pedimos por tu protección sobre sus vidas, los guardes, los cuides. Y te pedimos, Señor, que como padres podamos presentarles el mensaje del Evangelio, y nuestros hijos puedan conocer al mismo Dios que conocemos nosotros, y podamos tener una familia unida, enfocada en ti, Cristo Jesús. De igual manera te pedimos por todos los cristianos en todo el mundo, que podamos nosotros abrir nuestros ojos, Señor, espirituales, y ver que lo que sucede es que tú estás a la puerta, Señor Jesucristo. Tú vienes por tu iglesia. Lo creemos, Señor, y ayúdanos a vivir con anticipación de tu regreso, Señor, viviendo vidas puras, Señor, aguardando esa manifestación gloriosa de Cristo Jesús. Así que en tus manos ponemos esta mañana el mensaje de tu palabra. Úngeme con tu Espíritu Santo, dame palabra clara, sencilla, que pueda hablar con sencillez, Señor, pero bajo la unción de tu Espíritu. Y unge los corazones de tus hijos y tus hijas en este lugar, que al escuchar haya también el deseo de aplicar a sus vidas lo que vamos a escuchar. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: démosle un fuerte aplauso, Señor. Vamos a ir a la palabra, pero antes de eso quisiera preguntar si alguien nos visita por primera vez. Si levantas tu mano, vienes por primera vez a Cosecha, queremos saludarte, para que dar gracias por tu visita. Bueno, todos somos de casa, al parecer. ¿Tienen Biblia? Si no tienen Biblia, los que quieren prestar una para que el día de hoy vaya con nosotros a través de la Escritura en esta mañana. Y nuestro texto va a ser Hechos capítulo 5, versículos 12 hasta el versículo 21, la primera parte del versículo 21. Y vamos a empezar a estudiar esta mañana una serie de 2 mensajes. Esta es la parte número 1. 5 claves para alcanzar al perdido. Parte número 1. 5 claves. Sabemos lo que es una clave. Si usted no tiene una clave, no puede entrar a mi celular. La clave es muy importante para abrir ciertos lugares o cosas. Y bueno, una clave en esta ocasión, esta clave es para poder alcanzar a aquellos que no conocen a Cristo. Tema: vidas que impactan. Libro de los Hechos, la iglesia primitiva impactó al mundo de sus días. Uno de los problemas más serios de la iglesia de Jesucristo en estos días es la falta de enfoque en la misión que Cristo Jesús le ha dado. Lamentablemente, muchas personas vienen a la iglesia y lo toman como un club social, en donde solamente vienen a hacer amistades sanas. Y aunque sabemos que las Escrituras dicen que este lugar es para la edificación del cuerpo de Cristo, este lugar es para venir y adorar al Señor como lo hemos hecho a través de las canciones que cantó Rodrigo, este lugar es para el compañerismo mutuo, exhortarnos al amor y a las buenas obras. Créanme que todos estos objetivos son importantes y deben marcar cada congregación. Pero ninguno de estos objetivos constituye la misión principal de la iglesia aquí en la tierra. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal o cuál es la misión de la iglesia aquí en la tierra? Nuestro Señor Jesucristo fue muy claro en este asunto. Antes de ascender al cielo, dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20: id y
y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Familia, el objetivo principal de la iglesia es alcanzar a los perdidos con el mensaje del Evangelio y después discipularlos para que lleguen ellos a alcanzar a otros y discipularlos también. Es decir, en breve, una frase breve, llevar la gran comisión. En pocas palabras, continuar el proyecto o la obra que Jesús vino a hacer a este mundo. Él dijo en Lucas 19:10 que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es el único deber de la iglesia que ya no podemos llevar en el cielo. En el cielo podemos seguir amándonos los unos a los otros, podemos seguir adorando al Señor. En el cielo podemos hacer muchísimas cosas, pero aquí en la tierra el objetivo principal es nuestra gran comisión, el poder llevar el mensaje del Evangelio. La iglesia primitiva entendió esta gran comisión y no dejó el mundo como lo encontró. ¿Por qué? Porque nunca perdieron de vista su llamado de ser testigos eficaces. Nunca perdieron su enfoque, el enfoque que se les había dado en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, dijo Cristo Jesús a su iglesia. Y el celo y la eficacia de esos cristianos resultó en un crecimiento explosivo, tanto que transformaron el mundo de sus días para la gloria de Dios, de acuerdo a Hechos 17:6. El día de Pentecostés nació la iglesia, si bien no recordamos Hechos capítulo 2. Después del nacimiento de la iglesia, de aquel estruendo, las llamas como de fuego sobre los discípulos, ellos hablando en otras lenguas, entendiendo la gente que estaba alrededor, le puso la plataforma a Pedro para que predicara su primer mensaje. ¿Cuál fue el resultado? 3,000 personas se vinieron a los pies de Cristo. Y al terminar el capítulo 2, verso 47, encontramos que dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Al final del segundo sermón del apóstol Pedro, en Hechos 4:4, dice que ya había 5,000 varones. Note cómo solo cuentan los varones, sin contar las mujeres y los niños. En Hechos 5:14 dice que y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres, como menciona Lucas por primera vez a las mujeres. En Hechos 6:7 dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En Hechos 9:31, entonces la iglesia tenía paz en todo Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban. Y en Hechos 11:21 dice que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y en Hechos 11:24 dice una gran multitud agregada al Señor cuando Bernabé llegó a Antioquía. ¿Qué hizo la iglesia? ¿Cuáles fueron las claves o cuáles fueron las herramientas que usó para trastornar el mundo de sus días? Bueno, Lucas nos va a dar aquí 5 claves en el resto del capítulo 5 que ellos aplicaron y que podemos aplicar nosotros el día de hoy para ir y alcanzar a aquellos que aún no conocen a Cristo. Vamos a dar lectura en este momento, quiero que se ponga de pie, y vamos a ir a Hechos capítulo 5. Vamos a ver de los versos 12 hasta el verso 21, la primera parte, y vamos a encontrar las primeras 2 claves y vamos a mirar un poquito de la tercera, porque el tiempo no nos alcanza, tenemos muchas cosas que hacer y yo quiero que aprendamos bien lo que estamos estudiando esta mañana. Dice así el versículo 12: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote
y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolos, dijo: y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Tome asiento, por favor. Vamos a mirar pues en este momento 5 llaves que podemos usar el día de hoy para que nosotros podamos alcanzar al pueblo hispano de nuestra ciudad y sus alrededores. Quizás usted piensa, la primera clave debería de ser irnos a un seminario y prepararnos en teología y toda pedagogía y todas esas cosas que enseñan en los seminarios para estar nosotros preparados para llevar el mensaje del Evangelio. Pero no es así. La primera clave que yo encuentro aquí que usó la iglesia primitiva fue la pureza espiritual. Puede que le suene raro esto, pero a fin de ser útil para el Señor, cada individuo, cada creyente, hombres y mujeres, debemos mantenernos puros ante los ojos del Señor. Segunda de Timoteo 2:19-21, el apóstol Pablo dijo estas palabras: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Y nota lo que dice enseguida: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En otras palabras, lo que aplica al creyente de mantener nuestra pureza, aplica a toda la iglesia, también en forma colectiva. La iglesia que quiera alcanzar a su comunidad, como nos enfocamos nosotros a la comunidad hispana, al mundo, ¿verdad?, debe practicar su pureza espiritual. En otras palabras, debe de ser una iglesia que trate con el pecado personalmente y colectivamente. Hay que tratar con el pecado. Dios nos mostró aquí en Hechos capítulo 5, en los primeros 11 versículos, con los primeros 2 enmascarados dentro de la iglesia primitiva, Ananías y Zafira. Ellos pretendieron que eran muy espirituales, ellos querían gozar de una reputación espiritual que no poseían, y tal vendieron su propiedad y sustrajeron una parte y solamente presentaban esa parte, dando a entender que Dios estaba dando todo, y Pedro los descubrió, porque han mentido al Espíritu Santo y han mentido a Dios. Y vemos la disciplina que el Señor usó con Ananías y Zafira. Los dos cayeron en los pies de Pedro al instante cuando se les descubrió su hipocresía. Desafortunadamente, la disciplina de la iglesia es prácticamente un deber pasado por alto el día. Hoy, en el nombre del amor, se toleran muchas cosas dentro de la iglesia, cuando en realidad el que ama disciplina. Proverbios 27:6 dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. En otras palabras, las heridas de un amigo sincero son mejores que los besos de un enemigo. ¿De qué sirve estar besando a una persona cuando de verdad te cae mal? Quieres matarle, quieres eliminarle. Pero sin embargo, si le amas a la persona, le vas a decir la verdad, le vas a herir con la verdad, pero con amor. Hebreos 12:5-6. El escritor habló de la disciplina de Dios hacia nuestras vidas. ¿Y habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La importancia de confrontar el pecado en la iglesia se expresa en muchas órdenes de Cristo. Le voy a mencionar algunas que las quería apuntar. En Lucas 17:3, Jesús ordenó así: si tu hermano pecare contra ti, repréndele, dijo Jesús. En 1 Timoteo 1:20,
Pablo sacó a Himeneo y Alejandro de la iglesia por blasfemos, lo echó fuera. En 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 7, Pablo le dijo a la iglesia de Corinto: echen para afuera a ese perverso porque está durmiendo con la mamá la esposa de su padre. Creíble, la mujer de su padre. En Tito 1:13 le dijo Pablo a Tito, que reprendiera duramente a los creyentes para que fueran sanos en la fe. Y en 1 Timoteo 5, 19 al 20 vemos que también a los ancianos y líderes de la iglesia, Pablo dice: hay que reprenderlos también si están haciendo algo malo. Es más, el apóstol Pablo reprendió al mismo Pedro en Gálatas 2, 10 y 11. Le dijo: eres un hipócrita, Pedro, porque antes, cuando no venían los de la circuncisión de Jerusalén, te juntabas con los gentiles aquí en Antioquía y comías tacos de panza con ellos. Pero una vez que vino Santiago y los hermanos de Jerusalén, te apartaste, y con tu hipocresía aún a Bernabé también te lo llevaste. Tremendo lo que hizo el apóstol Pablo, pero era necesario. Ahora, ¿quién nos dio las palabras más extensas acerca de la disciplina en la iglesia? Cristo Jesús. En Mateo capítulo 18, verso 15 en adelante. Esa es la manera de tratar el pecado dentro de la iglesia, entre ustedes unos con otros y también dentro del pastor y la congregación. Jesús dijo: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ven y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma a uno contigo, a uno, para que en boca de 2 o 3 testigos consten toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no llega a la iglesia, tenle por mentir y publicar. Y ahí es donde Jesús menciona el versículo que a veces nosotros sacamos fuera de contexto, pero que sí aplica también. Dice: porque donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Si usted mira el contexto de ese versículo, habla de la disciplina de la iglesia. Cuando nos reunimos, sabemos que Cristo está aquí, es cierto también. Por desgracia, hermano, la iglesia hoy día paga un precio muy alto por no obedecer la clara enseñanza del Señor Jesús sobre este tema de la disciplina. El punto principal aquí que yo quiero compartir entonces los versos 12 al 15 de Hechos es que ahora que el Señor ha tratado con el pecado en la iglesia primitiva, de la hipocresía de la iglesia Zafira, ahora vamos a ver que todos están unánimes, dice, todos están unánimes junto al pórtico de Salomón. En este lugar Pedro había predicado su segundo sermón junto al pórtico de Salomón. En este lugar Cristo ha predicado bastante tiempo, especialmente San Juan capítulo 10 lo predicó cuando yo soy el buen pastor. Ahora este lugar, como la iglesia se había crecido de un momento a otro, era apropiado para que los creyentes se reunieran junto al templo, día con día, para orar, participar en la oración, que todos participaban con Pedro cuando subieron al templo en el capítulo 3. Y la gente los veía, y dice que no se juntaba con ellos, le tenían respeto, pero les alababan grandemente. Es decir, tenían respeto por su fidelidad que tenían a su fe en lo que habían creído, por ser fieles seguidores del Señor. Créeme, hermano, hermana, que si usted y yo nos seguimos al Señor con fidelidad, la gente nos va a respetar, porque somos fieles a lo que nos hemos comprometido con el Señor. Tenían respeto, porque eran devotos seguidores de Jesús, del camino le llamaban. Además, la muerte de Ananías y Zafira también les pegó a todos los que habían escuchado, que no eran creyentes. Versos 5 y 11 lo dice. Escucha, la buena costumbre de tratar severamente con el pecado ayuda a mantener pura una vida y la iglesia. Si tú y yo tratamos severamente con el pecado que tú y yo cometemos, arrepintiéndonos de nuestro corazón bien y buscando el no hacerlo otra vez, va a purificar nuestras vidas. También la iglesia la purifica también. Ahora, las personas que no corren a unirse a una iglesia que anda de escándalo en escándalo, ¿verdad? Oh, que mira, que pasa esto, que pasa lo que no quieren unirse a eso. Más bien se unen a una iglesia donde ven que hay disciplina, donde ven que hay orden, donde ven que están haciendo las cosas de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, hermanos,
La primera llave o clave para alcanzar a los perdidos es una vida pura, una iglesia pura. Es sorprendente ver hoy día a congregaciones que deliberadamente no quieren hablar del pecado, no quieren hablar del arrepentimiento, del juicio venidero, de la sangre de Cristo, que porque se ofenden los adeptos que se congregan en esa congregación, hacemos a un lado el mandato de Cristo y ponemos el propio mandato personal o la influencia que se va a nuestro alrededor, y de esa manera estamos fallando. Mira el verso 14 aquí. Y los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Para este entonces lleva tantos miembros de la iglesia que ya habían perdido la cuenta. La primera clave para este crecimiento fue la pureza espiritual de la iglesia. La falla de las congregaciones en practicar una vida santa y en disciplinar a quienes practican el pecado permite que los pecadores, hipócritas y los que practican el pecado se sientan cómodos dentro de la iglesia, y ellos son los que confunden la dirección de la iglesia, minándole su poder, robándole su pureza y estropeando su testimonio de la iglesia. Los hombres pueden levantar las iglesias con tolerancia al pecado, mas la iglesia de Jesucristo se debe levantar trayendo el pecado a la puerta, amando la santidad y la pureza. Cuando la gente quería seguir a Jesús, Él exponía un nivel muy alto. En Lucas 9:57 a 62, si bien no recuerdo, alguien le dijo: Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Porque era un escriba, era una persona que tenía preeminencia dentro del pueblo de Israel, que le dijo estas palabras de acuerdo a Mateo. ¿Qué le contestó el Señor? Las zorras tienen guaridas, las aves del mundo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Quieres venir conmigo? No. A otro el Señor le dijo: sígueme. Él le dijo: sí, Señor, pero primero deja que vaya y entierre a mis padres. ¿Qué le contestó Jesús? Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Anuncia el Evangelio. ¿Quiere decir que Jesús era intolerante con esta persona? No estaban sus padres muertos. Él dijo: espera hasta que mis padres mueran y me repartan la herencia, entonces ya voy a planear seguirte. Y al otro, el otro le dijo: te seguiré, Señor, pero primero deja que vaya y me despida de mis familiares. Jesús le contestó: cualquiera que pone su mano en el lado y voltea para atrás no es apto para el reino de Dios. Como ve, los estándares están altos. Jesús, hablando en Mateo 10:32-39, dice: cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré ante mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue, yo también le voy a negar. Y termina esa porción diciendo: y el que no tome su cruz y me siga cada día, no puede ser mi discípulo. El que haya su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí la encontrará. ¿Cómo ves? Jesucristo pide y quiere un compromiso total. Y solo quienes están dispuestas a dejarlo todo, incluso el pecado, son las únicas personas que pueden ser verdaderos seguidores o verdaderas seguidoras de Jesucristo. Una iglesia que se pone a practicar la pureza espiritual es una iglesia que tiene buen testimonio y que puede alcanzar a los perdidos, porque no le da ninguna vergüenza decirle la verdad del Evangelio. Qué triste es cuando usted no le puede decir a otro: mira, Cristo cambia, cuando tu vida no ha cambiado. No se lo puedes decir. Pero si Cristo ha cambiado tu vida y mi vida, podemos decirle con toda confianza: Cristo te puede cambiar, porque me ha cambiado a mí. Amén. La pureza es la primera clave. Número 2. El poder de Dios. Eso lo miramos en los versos 12. Lo miramos nosotros en la primera parte del versículo 12 y en los versos 15 al 16. Leámoslo por favor en este momento. Miren lo que cómo empezó. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Verso 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más y más en gran número, tanto hombres como mujeres. Por tanto, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas o lechos, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados.
Aquí tenemos ahora el poder de Dios manifestándose en gran manera. La iglesia primitiva, familia, era una comunidad creciente porque había pureza en sus miembros, había pureza espiritual. Y al ser puros eran un canal por el cual el Espíritu Santo de Dios podía alcanzar a aquella comunidad idólatra e impía. Porque el Espíritu va a fluir de sus vidas por canales limpios y puros. Estas señales y prodigios tenían un objetivo muy claro: era confirmar que ellos eran apóstoles de Cristo. ¿Recuerdan cuando Pablo defendía su ministerio de apostolado con los corintios? En 2 Corintios 2:12 dijo el apóstol Pablo: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Y de acuerdo con este misterio único de los apóstoles, Lucas dice que en el versículo 12 que por mano de los apóstoles eran muchos prodigios y señales. ¿De dónde venía esto para los apóstoles? Bueno, en Mateo capítulo 10, versículo 1, Jesús escribió a sus discípulos en la noche y les dijo estas palabras: les doy autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea que por parte de Jesús venía ese poder para sanar, para expulsar demonios. Pero también, si usted recuerda, en Hechos capítulo 4, ellos habían orado. ¿Recuerda 4:29? Vaya conmigo ahí, por favor. 4:29, lo que ellos habían orado. Oh Señor, dijeron, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con el nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. O sea que venía por medio de la oración también. Y además, Jesús había dicho a sus discípulos que cuando Él se fuera, ellos harían cosas mayores aún. O como vemos entonces, todo esto que dieron los discípulos era por el poder directamente dado de Cristo, en respuesta a la oración que ellos habían hecho y a la promesa que se les había dado. Ellos eran mayores cosas todavía. Hay algo que debemos saber, y es que cada transición que Dios ha hecho con su pueblo siempre demuestra grandes obras, grandes maravillas. Lo hizo por el pueblo de Israel. Cuando Dios estableció la ley, cuando sacó de Egipto y estableció la ley, grandes milagros, plagas caían sobre Egipto, el monte humeaba, tronaba, relámpagos, todo el pueblo estaba asustado. Era una transición que Dios estaba haciendo ahora con su pueblo, le estaba dando la ley. Cuando vinieron los profetas, Elías y Eliseo, ellos hicieron grandes milagros, dando a entender que Dios estaba haciendo algo ahora con profetas, con hombres de Dios, trayendo el mensaje de parte de Dios. Bueno, de igual manera, ahora aquí cuando viene Cristo para cambiar de la ley a la gracia, Cristo vino haciendo todas las señales y prodigios y ahora los discípulos estaban haciendo lo mismo. Hay quienes dicen que todo lo que hicieron los discípulos cesó cuando el último discípulo estiró la pata o murió, por dicho. Pero no es así. El Señor Jesucristo sigue sanando hasta el día de hoy, porque en Hebreos 13:8 dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Eso es cierto. El Señor sigue haciendo milagros. Ahora, ¿cuál cree usted que es el milagro más grande que hace Cristo hasta el día de hoy? La salvación de las almas. La salvación de las almas. Él sigue salvando aún al más vil pecador que cree en Él. Como iglesia, muchas de las veces tomamos a la ligera la salvación de un alma. Y si escuchamos de una sanidad, ¡ay, Dios! No tiene más cáncer. Está bien. Pero ¿sabe qué es más importante? La salvación de un alma. Dice la Escritura que hay gozo en la presencia del Señor, hay gozo entre los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Y ustedes debemos darle gracias a Dios cuando vemos a una persona que viene a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque es el milagro más grande que puede ocurrir. Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre si ganar el mundo entero y al final pierde su alma? Cada vez que vemos un milagro hecho por el Señor,
podemos ver 4 propósitos por los cuales Jesús hace milagros hasta el día de hoy. Vamos a poner de ejemplo a Jesús. ¿Cuáles son los 4 propósitos? Bueno, porque Jesús tiene compasión. Segundo, la necesidad humana está allí y Jesús hace milagros para suplir esa necesidad. Número 3, Jesús realizó milagros para dar credibilidad a su posición de Mesías. Y número 4, para tener la oportunidad de compartir el Evangelio. Vamos a mirar esos 4 propósitos en un milagro que realizó. En Juan capítulo 6, en la alimentación de los 5,000. Claramente lo dice ahí el apóstol Juan, que al ver la multitud, Jesús tuvo compasión de ellos. Después dice que les dio de comer. Había una necesidad, suplió esa necesidad humana que veía. Después, ¿qué es lo que pasó enseguida? Dio una credencial de que era el Mesías al haber multiplicado los panes y los peces. ¿Y qué pasó después? Se le abrió la oportunidad para compartir el mensaje de la palabra y decirles en Juan 6:35: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que a mí viene no tendrá sed jamás. Y vemos lo mismo con los discípulos en el video que acabamos de ver nosotros con Pedro y con Juan en Hechos capítulo 3. Mientras Pedro y Juan subían al templo La Hermosa, es esa historia, traían a un cojo de nacimiento, lo ponían junto a la puerta llamada La Hermosa, en el templo. Al pasar Pedro y Juan, miraron una necesidad en aquel hombre. Estaba cojo, estaba pidiendo limosna. ¿Qué hizo? Le dijo Pedro: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Ahí está supliendo la necesidad del apóstol Pedro, juntamente con Juan. ¿Qué pasó con eso? Estaban demostrando que eran apóstoles enviados por Cristo a este mundo. ¿Qué pasó después? Se le abrió la plataforma a Pedro para que predicara un segundo o el primer mensaje más de todo. También el segundo mensaje, perdón. Y dice que terminó Pedro haciendo invitación. Siempre terminaba haciendo invitación al arrepentimiento. En Hechos 2:38, arrepentíos y bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay un patrón en el libro de los Hechos, hermanos. La enseñanza, la pureza, la enseñanza y el poder van juntos. Los milagros les daban la plataforma para predicar el Evangelio. Jesús dijo en Marcos 16, hermanos, y nunca se lo olvide esto, después que da la gran comisión, dijo: y estas señales seguirán a los que creen en mí. Y mencionó señales, hablando lenguas, esto y lo otro, dijo varias cosas. Pero ¿qué es lo que pasa el día de hoy? Muchos cristianos siguen las señales en lugar de seguir al Señor. Tanta gente no se reúne en lugares buscando señales y prodigios y maravillas, cuando debería ser todo lo opuesto. Primero tiene que buscar al que hace los milagros y las maravillas. Hechos 5:15-6 dice que sacaban a los enfermos a las calles, esperando que la sombra de Pedro les diese. ¿Qué significa esto? Porque está interesante esto, ¿no? ¿Cómo es que la sombra de Pedro podía hacer esto? Porque dice que crecían las multitudes. Tremendo. Imagínense cuando crece la multitud, cuando crece la gente tiene los problemas. ¿Verdad que sí? Más adelante vamos a mirar el capítulo 6, lo que pasó. Y Cristo vino, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me he enviado a dar las buenas nuevas a los pobres. Ahí tenemos al primer grupo, los pobres. A los quebrantados de corazón tenemos otro grupo. A poner en libertad a los cautivos, ahí tenemos otro grupo. A poner en libertad a los que están presos, otro. O sea que cuando se junta todo este grupo de personas, empiezan los problemas por todos lados. Ahora, ¿qué es eso de que la gente se ponía para que la sombra de Pedro cayese al menos sobre ellos? Bueno, déjenme sacarle lo que saqué y ojalá que les sirva de bendición, para ser mejor de bendición. La sombra en aquellos días era un sinónimo de influencia. Cuando estabas a la sombra de una persona, tú tenías influencia de esa persona. Y había mucha gente supersticiosa en aquel tiempo. Recuerde usted, eso también influía, venía gente de fuera con superstición. Los hispanos son muy supersticiosos, ¿verdad que sí?
no pases debajo de la escalera porque hay mala suerte. Y si ves un gato negro, cuidado, porque hasta la isla comercial te hacen muy gente, por ahí no son buenas manos. Muy supersticiosos. Pero la mejor manera de explicar esto es lo que ocurrió más adelante en Hechos capítulo 19. Recuerda que dice que se llevaban los paños de Pablo y los delantales y los ponían sobre los enfermos y sanaban. Quiere decir que de hoy en adelante, cuando yo sude, empiezo a guardar los paños y empezamos a hacer un ministerio de los paños sudados del pastor Santorino de Antorcha, que vamos a hacer dinero. Quiere decir que eso tenemos que hacer, porque eso es lo que hacen muchas personas. Andan vendiendo pañitos ungidos y que estillas de la cruz de Cristo y yo no sé cuántas cruces habrán vendido ya, ¿verdad? Otros venden que leche del seno de la Virgen María y no sé qué tantas cosas venden por ahí, ¿no? Todo el mundo quiere engañar con tantas cosas. Ahora, ¿qué significaba esto? Yo creo que la mejor manera de entender esto, hermanos, es cuando miramos en Marcos capítulo 5 a una mujer que tenía flujo de sangre por 12 años. Había gastado todo su dinero en médicos y curanderos y todo. Y dice que alguien le habló de Jesús cuando ya no tenía plata. Mira, Jesús hace milagros. Y ella fue hacia él. Cuando supo que venía, pasaba cerca de él, estaba ella. Pero al ver la multitud que rodeaba a Jesús, humanamente dijo: es imposible. Pero en su corazón dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sano. Y dice que lo hizo y al instante quedó sano. ¿Qué significa eso? ¿Significa que el manto de Jesús tenía poder? No. El poder sería de Jesús. De mí salió poder, dijo el Señor. Significa que fue como un punto de contacto para ejercer fe. Y es lo que yo miro que podría haber sido la sombra y los paños y los delantales, que fue un punto de contacto para que ejerciera fe. Porque el Señor le dijo a esta mujer: hija, tu fe, nunca le dijo mi manto te sanó, no, tu fe te ha hecho sano, te ha hecho sano. Ve en paz. Note conmigo lo que dice en el verso 16: y todos eran sanados. Cualquier endemoniado, cualquier enfermo que trajeran a los pies o a los discípulos, todos eran sanados. ¡Qué maravilla! ¿No le parece que esto ha de ser hermoso? Entonces, la primera clave es su vida y mi vida pura. La pureza de la congregación para poder alcanzar al mundo perdido. Segundo, el poder de Dios, que va a fluir a través de su vida, de mi vida, y a través de una congregación que trata con el pecado. Número 3, es la más difícil de aceptar: la persecución. La persecución, versos 17 hasta el 21. Aquí nos dice algo muy importante. Quiero que lo leamos nuevamente porque quiero que estemos al tanto. Miren lo que pasó enseguida. Entonces, levantándose el sumo sacerdote, que era Caifás posiblemente todavía, y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: y puestos en pie en el templo y anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. La iglesia pura, empoderada por el poder del Espíritu Santo, inevitablemente provocará la reacción hostil del sistema del mundo o del sistema religioso, porque en esta ocasión, escucha, la iglesia cristiana, los cristianos prósperos espiritualmente hablando, provocarán cambios en el mundo, impactaremos el mundo de nuestros días. Y Satanás responderá con persecución. Note lo que ocurrió aquí en estos versos 17, 18, 19. 3 razones vemos aquí para la persecución de estos líderes religiosos en contra de los discípulos. Si usted recuerda, en los días de Cristo, los peores enemigos de Jesús eran los escribas y los fariseos. Pero ahora los peores enemigos de los discípulos de Cristo eran los saduceos. ¿Por qué? Vamos a mirar el por qué. 3 razones por lo cual los discípulos fueron puestos en la cárcel con violencia. Primera razón:
porque los discípulos habían desobedecido las órdenes que ellos les habían dado en el capítulo 4, cuando les dijeron: no anunciéis más ese nombre, y los dejaron ir bajo amenazas. Y Pedro le contestó: juzguen por ustedes mismos, es más importante obedecer a Dios que a vosotros. Pedro y Juan dijeron: no, es más importante obedecer a Dios, y siguieron predicando. Segunda razón: los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. ¿Y cuál es el mensaje de los discípulos? Cristo ha resucitado, Él está vivo, y nosotros somos testigos de eso. Por eso los perseguían. O sea que la teología de los saduceos no estaba de acuerdo con la teología de los discípulos, y ellos decían: estos hombres son del vulgo, son sin letras, chusma, chusma, chusma. Sin embargo, estaban honestos. La tercera razón: estaban llenos de celos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque la cuerda del control que tenían sobre los judíos se les estaba escapando de sus manos. Ahora las multitudes seguían a los discípulos, que estaban con señales y prodigios y maravillas y anunciando a un Cristo resucitado. Y por eso estaban en la casa. Estos ignorantes seguidores de Jesús, la gente estaba alejando de mirar la falsa santidad de estos líderes religiosos, y eso los llenaba de celos, de envidia, porque la gente estaba tornando a Jesucristo resucitado y lo recibían como Señor y Salvador, y era gozo en sus vidas. Antes eran religiosos, siempre el religioso siempre está como atormentado, ¿verdad?, por su religión, porque no alcanza a cumplir con todas las reglas. En cambio, cuando venimos a Cristo, nos libera de todas esas reglas y tenemos libertad ahora nosotros en Cristo Jesús. Gracias a Dios que nos ha hecho libres. Así que vemos entonces, por proclamar la verdad del Evangelio, los discípulos estaban ahora presos. Quiero recordarle unas promesas de persecución para usted y para mí. Porque, hermanos, a la hora de la prueba, a la hora del momento, son las promesas de Dios que nos van a mantener firmes. Según el Timoteo 3:12, anótelo por favor. Y también, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. El mismo Pedro, reflexionando más adelante, en 1 de Pedro 2:20, él escribió así: ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Agregó en el 1 de Pedro 3:20 que es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y agregó en 1 de Pedro 4:14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Familia, la persecución es clave para alcanzar a los perdidos. ¿Por qué? Porque cuando te ven sufriendo, cuando te ven confiando en ese medio del sufrimiento, el incrédulo dice: algo tiene esta persona que yo no tengo. Y era la clave de los primeros cristianos para que entre más cristianos mataban, echaban a los hijos, más creyentes venían. ¿Qué pasó mientras Pedro se estaba llevando a la casa? Un ángel del Señor se presentó y les abrió las puertas de la cárcel. Cuando uno lee acerca de la persecución sobre la iglesia primitiva y lee de Pablo, que estaba preso tanto en Cesarea como en Roma, después Pedro presos en Jerusalén, aquí con Juan, los creyentes dentro de las catacumbas, escondidos por cientos de años. Déjenme decir una gran verdad: el creyente puede estar preso, pero la palabra de Dios nunca puede estar presa. Jesús no estaba frente a Pilato, Pilato que estaba frente a Jesús. Pablo en cadenas no estaba frente al rey Agripa. Era el rey más enfermo de toda la historia, el rey con gripa, que estaba frente a Pablo. Por eso Pablo le predicó el Evangelio. Tú lo sabes bien. Lo que sucedió en Jerusalén no fue un rincón, tú lo sabes bien, Agripa. ¿Qué le contestó al final a Agripa? Por poco, por poco me convences para ser cristiano. Pablo le dijo: que por poco ni por mucho, muchos de los que están aquí
pudieron recibir a Cristo excepto estas cadenas que tenían. Años más tarde, hermanos, cuando se levantó la persecución en contra de los cristianos, en las catacumbas había este letrero en muchas partes: la palabra de Dios nuestra presa. La palabra de Dios nuestra presa. Fue frase que el apóstol Pablo dijo: yo estoy preso, pero la palabra de Dios nuestra presa. Un ángel del Señor vino donde estaban ellos en el versículo 19. Habla las reglas de la prisión. Esto era muy interesante. ¿Por qué? Porque los saduceos no creían en los ángeles. No creían en visiones de ángeles ni nada de eso. O sea que todo lo que los saduceos no creían, los discípulos lo confirmaban, Cristo los confirmaba. No creían en la resurrección, los discípulos anunciaban Cristo resucitado. No creían en milagros, los discípulos hacían milagros en el nombre de Jesús. No creían en ángeles, un ángel viene y les abre la puerta de la prisión. ¿Qué les dijo el ángel? Y noten nuevamente, acuérdense de esa palabra de Cristo a sus discípulos, a usted y a mí. El ángel repite aquí nuevamente: y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿De qué estaba hablando? Palabras de esta vida, el mensaje del evangelio. Filipenses 2:16, así de la palabra de vida, dijo el apóstol Pablo. En 1 de Juan 1 al 4, dice allí el apóstol Juan en su introducción, el verbo de vida, hablando de Cristo. Dice que de inmediato ellos se fueron a la mañana siguiente y entraron en el templo, en el versículo 21. Antes de que la Corte Suprema de Israel se diera cuenta de lo que había sucedido, que ya no estaban en la cárcel los apóstoles, Pedro y Juan ya estaban parados en la brecha, desafiando con denuedo cualquier peligro. En pocas palabras, ellos obedecían el mandato de Cristo y dejar las consecuencias en las manos de Él. Así debemos ser. Cuando se trate de obedecer al Señor, hay que obedecerlo y dejar las consecuencias en sus manos. ¿Qué podemos aprender de esta mañana? Ahora vamos a casa, en la conclusión. Yo le puse de las 3 claves que miramos aquí. Como número 1, que una vida pura no es una opción para usted y para mí. Más bien es un mandato. Esto lo encontramos en el Antiguo Testamento, en Levíticos 11:44. Dios pidió al pueblo de Israel que fueran santos porque Él era santo. Y les dijo que no se contaminaran. Y Pedro nos repite a nosotros en 1 Pedro 15:16 de la siguiente manera: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. La palabra santo es una referencia a separarnos o apartarnos del pecado y del mundo, para dedicarnos totalmente a nuestro servicio a Cristo. Y recuerden nuevamente, sin santidad, ¿qué dice enseguida? Entonces la pureza espiritual de nuestras vidas es un mandamiento. Número 2, una vida llena del poder de Dios es una vida que impacta a los demás. En Hechos 1:8 miramos que el Señor le dijo que iban a recibir poder cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos. Aquí le dicen que ese poder solo fue para los discípulos, pero no es así. Pedro nos dice claramente en su mensaje en Hechos 2:39: porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor los llamara. Es por eso que encontramos grandes exhortaciones a ser llenos del Espíritu. Efesios 5:18, ser llenos del Espíritu. Gálatas 5:16, andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque del Espíritu viene la fuente del poder que necesitamos para aquí, para dar testimonio de nuestra fe a los demás. Y número 3, ser obedientes a llevar el mensaje del Evangelio. Aquí una vez más el ángel repite: y vayan y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Pablo dijo a los romanos en Romanos 10:14-15: ¿cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hay una gran urgencia, pero urgencia, de que nosotros compartamos nuestra fe. Lamentablemente parece que la iglesia cristiana en los Estados Unidos nos encontramos en neutral.
cómodamente en creer que no es emergencia, que no debemos hacer sentir incómodas a las demás personas haciéndole preguntas espirituales como: ¿conoces a Dios? ¿Dios te ama? Nos sentimos a veces incómodos en llegar. Carlos Spurgeon dijo estas palabras a toda la iglesia, los dejó escritas: si la casa de tu vecino está en llamas y sabes que él y su familia están dentro, ¿no harías nada para salvarlos? ¿No llamarías por lo menos a los bomberos? ¿O solo dirías: oh, no los quiero incomodar? Creo que eso no es una emergencia. Cierro con esta fábula interesante. Dicen que Satanás se juntó con todos sus principados, sus potestades y sus huestes espirituales de maldad y dijo: quiero que me den un plan para taparle la boca a los cristianos, para que no sigan predicando, ganando almas para Cristo. Y dice que vino el primero, líder de los principados, y dijo: yo los convencería de que no hay Dios, que dejen de creer en esa fábula. Satanás lo miró y le dijo: no, hay mucha gente que sí cree en Dios, aún los no creyentes creen en Dios, creen en Dios. El líder de las potestades le dijo: yo convenceré a la gente de que no crean que a Dios le importa de las cosas que ocurren en el mundo. Satanás hizo una pausa y dijo: no, hay gente que sí cree que a Dios le importan las cosas que pasan en el mundo. Por último vino el líder de las huestes espirituales y dijo: este es mi plan. Yo les diría que sí es verdad que hay un Dios que existe y que sí se interesa por la gente, pero les diría cada día a su oído: Satanás dijo: es el trabajo tuyo. Ve y diga a todos los cristianos en su oído que no hay prisa, que no hay prisa. Y sabemos que esta tarea le ha dado a Satanás un gran éxito, pues ha mantenido a muchos creyentes en el anonimato, sin compartir con otros su fe, pues constantemente escuchan en sus oídos: no te preocupes, no hay prisa, no hay prisa. ¿Pero qué dice Jesús? En todo el libro de Apocalipsis: el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 3:11: he aquí yo vengo pronto. Apocalipsis 26:15: he aquí yo vengo como ladrón. Apocalipsis 22:12: he aquí yo vengo pronto, repito. Y Apocalipsis 22:22 dice: ciertamente vengo en breve. Así que el tiempo está cerca. Y ahora es hora de empezar a aplicar estas claves, hermanos. Mantengamos una vida pura, para que seamos canales donde el poder del Espíritu Santo fluye. ¿Para qué? Para ir y alcanzar a los que no conocen a Cristo. Y para ti, amigo, que estás aquí, ¿qué es lo que tú necesitas? El mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio son las buenas noticias de que Dios te ama. Ama a toda la humanidad. San Juan 3:18 dice claramente que de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que no se pierda, más tenga vida eterna. El problema es que todos somos pecadores. Romanos 5:12, ese versículo es importantísimo. El apóstol Pablo lo dice así: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Pero sabe qué? Dice que Pablo que Dios hizo una demostración de su amor en una manera tan especial que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces la solución para ti, amigo, amiga, es que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Y la Escritura agrega más adelante en el versículo 13: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ven a Cristo. Recibe el milagro más grande, la salvación de tu alma. Porque no oramos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a recibirla como palabra tuya, Señor. Nos estás encomendando, nos estás recordando nuestra prioridad como iglesia, de ir y alcanzar a aquellos que no te conocen, de compartir en nuestros trabajos, en nuestro vecindario, Señor, donde quiera que nos movemos, llevar siempre el mensaje del Evangelio. Pero ayúdanos a aplicar estas claves, mantener una vida pura, donde tú te puedas mover con libertad, donde tu Espíritu Santo venga y nos llene y fluya a través de nuestras vidas en poder, empodéranos, Señor, como cristianos, como iglesia. Y después, Señor, que aunque venga la persecución,
No paremos de predicar el Evangelio, porque aunque estemos presos, la palabra nunca puede estar presa. Así que gracias te damos. Y el día de hoy, si hay alguna persona en el santuario que necesita empezar una relación con Cristo o regresar a esta relación que ha abandonado, haz conmigo esta oración, hazla con fe. Recuerda, Dios te ama y te abre las puertas para que tú puedas regresar a la relación o empezar una relación con Él, de amistad y amor. Di esta oración, pero hazla con fe. Padre Celestial, yo vengo a ti en el nombre de Jesús. Y en esta mañana me arrepiento de mis pecados. Perdón. Reconozco que soy pecador y me arrepiento. Perdón. Señor Jesús, ven a mí. Yo te abro mi corazón y te pido que seas mi Señor y te pido que seas mi Salvador. Lléname con tu Espíritu Santo y lléname con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a